Gracias por permanecer en sintonía de Canal 12. Vamos a aprovechar para saludar a las personas que siguen nuestra transmisión a través de la red social Facebook y también a quienes nos acompañan a través del canal 181 del sistema Skype. También les queremos recordar que está disponible el número de WhatsApp 76971235 por si ustedes tienen alguna duda sobre los temas que vamos a tratar en el espacio de la entrevista de esta mañana. Pero como siempre vamos a comenzar poniendo en contexto algunos de los temas que vamos a hablar hoy. El Banco Central de Reserva ha elevado las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto al 3%, es decir, la producción de bienes y servicios crecerá en El Salvador a un ritmo diferente a los últimos años. De acuerdo a la institución, al tercer trimestre los niveles de crecimiento llegarán al 3.2% y el cuarto podrían llegar al 3.3%, con lo que puede ser factible crecer al final de año un 3%. Los factores que están impulsando el crecimiento son la ejecución de la inversión privada y el flujo de las remesas familiares. Hasta julio la inversión privada alcanzó los 1.560 millones de dólares. De acuerdo a datos del banco, la inversión privada se ha dividido en un 50% en manufactura y un 20% en el sector construcción. Las proyecciones de inversión privada en 2016 se mantendrán en los mismos niveles de 2015, es decir, en un 8%. El trabajo para los hispanos en Estados Unidos ha ido mejorando y eso ha repercutido también en que las remesas mantengan un buen ritmo de crecimiento y este año ya alcanzan los 2.000 millones de dólares. Los envíos de salvadoreños en Estados Unidos representan un ingreso del 20% para las familias en El Salvador. El año pasado, la economía salvadoreña creció un 2.5%. En Centroamérica, el crecimiento económico se rezagó a raíz de la crisis económica de 2008 y 2009. En 2007, según datos del Banco Mundial, la economía salvadoreña registró un crecimiento de 4.7%, pero luego, ante el desafío de la crisis, no ha superado el 3%. Entre los lastres que han afectado el crecimiento salvadoreño está la violencia y la inseguridad, a la que se suman también la vulnerabilidad a fenómenos naturales. El Banco Mundial cita como ejemplo los daños provocados en 2011 por la tormenta 12E, que dejó pérdidas por 904 millones de dólares y afectó a 1.4 millones de salvadoreños. De las últimas décadas, los años 93 y 95 fueron los mejores en cuanto a impulso económico que ha vivido El Salvador, según datos del mismo Banco Mundial. Esta mañana vamos a conocer datos importantes sobre el comportamiento de la economía y de las perspectivas futuras. Todo esto en la entrevista de Hechos AM. Le vamos a dar la bienvenida a los estudios de Canal 12 al presidente del Banco Central de Reserva, el doctor Óscar Cabrera. Doctor, qué gusto que nos acompañe. Bueno, muchas gracias, Manuel, y un saludo a la población salvadoreña, y con todo gusto vamos pues a dialogar este día sobre la situación económica. Doctor, la última vez que hablamos sobre las proyecciones de crecimiento para este año 2016. Usted nos daba un dato importante que decía que podríamos alcanzar un crecimiento del 3%. Estamos ya casi cerrando el octavo mes del año. ¿Estas proyecciones se mantienen? Sí, en junio nosotros dimos una proyección para este año en un rango que oscila entre 2.1 a 2.6, con un crecimiento promedio con alta probabilidad de ocurrencia de 2.3. Sin embargo, el Banco Central lleva un indicador que pronostica el Producto Interno Bruto en tiempo real, le llamamos nosotros. Este indicador, con cifras hasta el mes de julio, nos está señalando que el Producto Interno Bruto en el segundo trimestre va a crecer aproximadamente un 2.9%, el tercer trimestre un 3.2% y el último trimestre un 3.3%. Si cogemos los 4 trimestres, pues la tasa que nos está dando es un 3%. Nosotros decimos, esta proyección hay que tomarla con mucho cuidado porque estamos suponiendo que la evolución de enero a julio se está manteniendo hasta el resto del año. Por tanto, nosotros nos mantenemos en que es factible que vamos a crecer por arriba del 2.3%. Y esto se apoya en factores internos y externos. Me gustaría primero mencionar de los factores internos. Tú lo citabas en tu análisis, una de las variables que ha venido creciendo desde el año pasado es la evolución de la inversión privada. Hasta el mes de julio tenemos un crecimiento de más de 1.500 millones de nuevas inversiones privadas y en este mes han salido nuevas inversiones. Hemos visto la inversión por 85 millones del Hotel Presidente, que parece ser que hoy en septiembre se va a iniciar el proceso. También la inversión pública está creciendo a tasas del 25.8%,
cuando en el mismo periodo del año anterior su crecimiento era negativo de menos 4% aproximadamente. Pero por el lado de los gastos de consumo final, que es los gastos de los hogares, decimos nosotros, hay dos componentes muy importantes que conforman el ingreso de las familias salvadoreñas. Por un lado son los salarios, y estos salarios, según las cifras del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, han crecido un 5.6%. Y acá la población debe saber que cuando hablamos es el promedio ponderado de todos los sectores de la economía. Hay sectores donde los salarios no crecen, sectores donde los salarios crecen por arriba de este 5.6 que estoy citando y otros por abajo. Y otra variable que es muy importante es el crecimiento de las remesas. Las remesas están creciendo a una tasa de 6.4. En el mismo periodo del año anterior crecía apenas 1.6%. Se explica porque traemos esos vientos de cola favorables externos, donde la economía norteamericana crece a una tasa de 2.2. La tasa de desempleo en los Estados Unidos llega ya al 4.9. Estos ya son niveles de pleno empleo. Sí. Y obviamente está impactando favorablemente a la población salvadoreña que vive en los Estados Unidos de América y está inyectando recursos a la economía salvadoreña. Esto es la demanda interna, pero la demanda externa tenemos una evolución de las exportaciones que cae a tasas relativamente negativas, ¿verdad? Y esto está haciendo que no es un fenómeno solo que le atañe a la demanda exportadora salvadoreña, sino que toda la región centroamericana está teniendo pues una evolución negativa. Las cifras que yo tengo son de menos 4% aproximadamente, pues la caída pues de las exportaciones, pero hay un punto importante, que también las importaciones están disminuyendo en mayor proporción, y eso hace que dentro del PIB el déficit comercial, que es la diferencia entre exportaciones menos importaciones, sea menor al mismo periodo del año anterior. Y esto hace que los componentes de la demanda interna que yo citaba tengan una evolución muy favorable. Doctor, cuando nos habla de la caída del 4%, yo había leído un dato, no sé si usted me lo puede confirmar o me lo puede corregir, son 156 millones lo que se estaría exportando menos. Menos, exacto. Recordemos que la economía salvadoreña ha sufrido los embates del cambio climático. Hemos tenido altas temperaturas y sequías desde el 2014. Es el fenómeno más virulento en los últimos 40 años. Por eso la población tiene que saber la magnitud del impacto que tuvo el sector agropecuario y cómo esto incidió sobre el menor volumen de la producción de café, de la producción pues de caña de azúcar, y obviamente las exportaciones agropecuarias han descendido en más de 100 millones de dólares. Por el contrario, las exportaciones de manufacturas se mantienen representando un 95% de las exportaciones totales. Doctor, hay una serie de situaciones importantes cuando hablamos, por ejemplo, del factor remesas. En este momento Estados Unidos está viviendo un momento preelectoral, ellos van a las urnas ya en el mes de noviembre y se ha dado pues una serie de controversias, una serie de situaciones ahí con los que están aspirando, o los personajes que están aspirando a la presidencia de los Estados Unidos. Por un lado, por el lado republicano tenemos a Donald Trump y por el lado de los demócratas tenemos a Hillary Clinton. Esto no podría incidir, digamos, a futuro, porque nos dice que hay vientos, a favor, que han estado soplando y que han abierto, digamos, nuevos espacios de trabajo para muchos de la comunidad salvadoreña que vive en los Estados Unidos. Pero a futuro esto no puede generar también, digamos, un cierto nivel de incertidumbre en cuanto a lo que puede pasar con las elecciones, con la discusión de una reforma migratoria, porque hay una serie de factores que ocurren en política, pero repercuten también a nivel económico. Sí, yo creo que es importante mencionar que los residentes
digamos, de origen latinoamericano en los Estados Unidos están demostrando a los dos candidatos que la población latinoamericana aporta al crecimiento económico de los Estados Unidos, que la población latinoamericana y en concreto la población salvadoreña aporta pagando sus taxes y siendo una población trabajadora que está ubicada en segmentos especialmente pues de los servicios. En el muy corto plazo nosotros no vemos que el flujo de remesas venga a disminuir de forma abrupta. Casualmente la semana pasada nosotros tuvimos una conferencia de la red de investigadores del Banco Central de Reserva y donde notábamos que a diferencia del resto de la región centroamericana son la población de más de 7 años de residencia en los Estados Unidos los que envían más remesas, ¿verdad? Entonces, esto creo que es un factor que estabiliza el flujo de remesas para El Salvador. Obviamente también la República de El Salvador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, está haciendo también, se está reuniendo con congresistas, con tanques de pensamiento en Estados Unidos para continuar dando elementos donde la población salvadoreña en los Estados Unidos sí está aportando a la actividad económica. Hace 2 días un famoso economista de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann, le decía al pueblo chileno cuál es la diferencia del por qué Chile no crece. Y les decía, es porque solo hay chilenos. ¿Qué significa? Que la migración es un fenómeno que está posibilitando a los Estados Unidos la innovación, la diversificación. Y yo creo que ambos candidatos tienen claro esta constante. Bueno, de hecho, Donald Trump había generado una controversia por las declaraciones que hizo sobre México y hoy él está viajando a México para intentar bajarle un poco al debate que ha existido respecto a construir el muro y todo lo que él dijo sobre los mexicanos en los Estados Unidos. De hecho, Enrique Peña Nieto publicaba en su cuenta de Twitter que está por recibir a Donald Trump, lo que ya pues está encendiendo el debate en México. Eso en cuanto a remesas. Hay un dato también importante sobre esto de las remesas y era de que, bueno, por ejemplo, entre hombres y mujeres, entre salvadoreños y salvadoreñas que están trabajando en los Estados Unidos, decía que los hombres son los que ganan más, pero son las mujeres las que hacen un mayor aporte en cuanto a remesas a sus países de origen. En este caso son las salvadoreñas las que están mandando, digamos, una cantidad mayor de dinero hacia El Salvador de todo lo que trabajan en los Estados Unidos. Un dato que yo estaba leyendo porque estaba revisando algunos documentos sobre remesas y su comportamiento y encontraba eso, que me pareció un dato hasta cierto punto muy interesante, ¿no? Sí, es muy normal que sean las mujeres, las madres, las que estén enviando mayor porcentaje de su ingreso digamos, a sus hijos en El Salvador. Esto creo que es muy importante porque facilita la cohesión pues de los hijos que quedaron en El Salvador y ayudan también a su formación educativa, a los gastos relacionados con la salud, pero sí, es algo muy normal, ¿verdad? Doctor, me llama la atención también cuando usted hablaba sobre la inversión privada en El Salvador. Habla de que ha alcanzado los niveles de los 1.560 millones de dólares. ¿Qué puede estar incidiendo, por ejemplo, en ese factor de que la inversión se mantiene casi similar al año anterior, ¿no?, en cuanto a inversión privada? Pero este año, por ejemplo, hemos visto acercamientos entre el Ejecutivo con el sector privado, hemos visto esos acercamientos buscando acuerdos que permitan dinamizar los aspectos económicos en El Salvador. Eso puede ser también un resultado de estos acercamientos que se dieron, que se está generando, digamos, cierto nivel de confianza en los inversionistas para que puedan trabajar en El Salvador. Sí, yo creo que dentro de esta elevada polarización política que hemos visto últimamente, hay acciones positivas muy concretas que se están reflejando en los elevados montos de inversión, no solo nacional, sino que también de inversión extranjera directa. Y es desde el 2014 se inicia un proceso
de comunicación franca con los principales sectores productivos. Creo que este punto de inflexión es cuando el presidente de la República nombra al vicepresidente como comisionado presidencial por la inversión pública y privada. Es acá donde se inicia una fase de trabajo intenso, de diálogo intenso con los principales sectores productivos, en la cual ellos manifestaban qué problemas estaban teniendo desde la perspectiva de la provisión de bienes públicos, es decir, tramitología, burocracia, pobre infraestructura vial, etcétera, etcétera. Y algunos de los que tenemos relación directa o indirecta con alguna temática, hemos estado acompañando al vicepresidente de la República en estas reuniones, y esto ha dado como consecuencia que se vayan firmando acuerdos. Hace unos meses se firmó el acuerdo con el sector de la industria y la construcción para dinamizar toda la industria. También hemos visto acuerdos en el campo de la industria aeronáutica, de la química, farmacéutica, y esto ha traído como consecuencia toda esta expansión de la inversión privada. Y yo quisiera citar, en el 2014 el Banco Central invitó a uno de los economistas que son líderes en el Banco Asiático de Desarrollo. Él se llama Jesús Felipe. Él nos planteaba que la clave del éxito de Corea del Sur había sido esta creación de mesas donde el primer ministro de Corea se reunía con los empresarios y junto con aquellos ministros claves iban encontrando solución a los problemas de por qué no producía la economía coreana, qué facilidades se podían dar también a la inversión. Esto creo que es contextualizar a la realidad salvadoreña que una situación es la parte política y otra es que los empresarios necesitan generar empleo. Quien genera empleo en la economía es el sector privado, y obviamente si estas inversiones empiezan a fluir libremente, reduciendo todos estos factores burocráticos, es el reflejo de tener 1.560 millones de dólares, sectores pujantes como la manufactura, como la industria. Si uno viaja hoy por San Salvador, nota todos los cambios en la industria de la construcción que se están sucediendo, inversiones también en la industria química, plástica, en fin. Nuestras perspectivas son que la inversión privada este año va a continuar creciendo a tasas por arriba del 7%, y por fin la iniciativa privada está retomando ese rol, y se explica también por qué la economía salvadoreña está saliendo de una fase cíclica de crecimiento por debajo de su crecimiento potencial. Paradójicamente, cuando inicia la dolarización, hasta el 2014, hemos crecido por debajo de nuestras capacidades. Es hasta el 2015 donde empezamos a retomar un crecimiento sostenido. Doctor, si hablamos de las tasas de crecimiento y comparamos a El Salvador con el resto de la región centroamericana, obviamente hay grandes diferencias, pero ¿cómo estamos hoy, digamos, en comparación con el resto de Centroamérica, si El Salvador logra en el 2016 crecer a una tasa del 3%? Sí, primero, usualmente se toma como argumento que la región centroamericana está creciendo más que El Salvador. Pero a aquellos formuladores de política que tomaron la decisión de dolarizar, se les olvida que la dolarización per se es deflacionario. ¿Qué significa esto? Que la inflación tiende a caer en el tiempo. Y obviamente el Producto Interno Bruto es la producción, o sea, es las cantidades producidas por los precios. Ya por el lado de precios, la inflación es bajísima, entonces la única vía que tiene este país para crecer
es a través de los incrementos de la productividad, de la producción de cantidades físicas por unidad de trabajador. Entonces eso marca la diferencia entre el crecimiento de El Salvador versus el crecimiento de Honduras, de Guatemala y de El Salvador, donde estas economías mantienen su tipo de cambio, estas economías mantienen su política monetaria, crediticia y cambiaria. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a que la única vía para crecer es a través de la productividad, a través del incremento de los salarios de los trabajadores. Esto no se hace de la noche a la mañana y obviamente por eso es importante acuerdos nacionales. La tasa de crecimiento de la región centroamericana pronosticada por el Fondo Monetario es 4.4, es una de las tasas más elevadas, digamos, si nos comparamos con Suramérica, que la reducción de los precios de las commodities, de los metales, del petróleo, les ha afectado sobremanera, donde se espera un crecimiento negativo, ¿verdad?, de menos 0.7. Entonces, como vemos, los vientos de cola favorables no solo es porque la economía norteamericana está creciendo o porque la reducción en el precio del petróleo y sus derivados. Pongámonos a ver hacia el pasado. El petróleo está aproximadamente a $50 el barril. En junio de 2014 era $108 el barril. Siempre estamos teniendo mejoras, pero hay que sumarle que la región centroamericana con República Dominicana está también en una fase expansiva de crecimiento. Entonces no suena ilógico el hecho que nuestros pronósticos parecen ser que vamos a crecer aún más. El bache que generó, por ejemplo, la crisis de 2008 y 2009, ¿cómo, digamos, ha hecho frente El Salvador y qué podemos ver desde este 2016 sobre el impacto que tuvo esa crisis? Porque bueno, parece que la región centroamericana ha logrado superar más rápido el problema y que los salvadoreños estamos ahí en la lucha, pero todavía no logramos salir de ese bache que generó la crisis de entre 2008 y 2009. ¿Qué nos puede decir usted, doctor? Casualmente estábamos discutiendo ayer con unos colegas sobre los efectos de la recesión mundial del 2008 sobre la economía salvadoreña. Y consensuábamos que el haber dolarizado la economía trae beneficios, pero también trae problemas. Y uno de los problemas es que una caída de la demanda de nuestras exportaciones, como la sucedida en el 2008 y 2009, fue un tsunami, porque no había barreras de contención. Antes era el tipo de cambio, la barrera de contención, y era ahí donde pegaba a través de la depreciación de la moneda o la devaluación. Hoy no hay ni una barrera y esto impactó directamente al mercado laboral. Se perdieron más de 200,000 empleos, impactó en el crecimiento económico y esto trajo como consecuencia que la economía salvadoreña descendiera su tasa de crecimiento a alrededor de menos 3.1%. Cuando vemos los componentes del gasto, supongamos que nos situamos en el 2008 como 100 y empezamos a evaluar cómo ha caminado el gasto de los hogares, lo que encontramos es que los hogares, las familias salvadoreñas, es hasta el 2015 donde han recuperado los niveles de gasto que tenían previos a la crisis. Y creo que este punto es muy importante. Este punto es importante porque por un lado el 60% de la ocupación lo generan los hogares y por otro debemos de tener mucho cuidado que las futuras medidas que se consensen en este pacto fiscal no vengan a impactar sobremanera al consumo de los hogares, al ingreso disponible de los hogares. Esto es un elemento. Otro elemento es que la inversión privada, al igual que los hogares, es hasta el año pasado que se recupera sus niveles de inversión previos a la crisis que fue 2008. Por tanto, el impacto ha sido muy amplio. El impacto de la recesión mundial sobre la economía salvadoreña no fue
como el resto de países de la región centroamericana, que descendieron un año y empezaron a crecer vigorosamente, ¿no? La economía salvadoreña empezó un crecimiento lento, porque no tiene esas políticas por el lado del gasto. Y por otro lado, también yo creo que es importante desmistificar que el gasto que ha hecho la hacienda pública es puro derroche. Por el contrario, fue el gasto, el incremento en gasto del sector público no financiero que se hizo en el 2009 en adelante, lo que recuperó el exiguo crecimiento económico. ¿Qué nos está diciendo? Que el gasto público tiene un impacto favorable sobre el crecimiento económico. Por cada dólar que nosotros gastamos, y cuando estamos hablando de gastar hay que posicionarse, el Estado compra bienes y servicios a las empresas salvadoreñas. Una reducción del gasto, obviamente, lo que va a traer es una reducción en la demanda a las empresas, una reducción en los beneficios de los empresarios y obviamente los turnos de los trabajadores se pueden ver afectados. Por eso nosotros desde el Banco Central sugerimos que hay que encontrar ese punto intermedio en rebajar aquel gasto que es innecesario, pero también evaluar cómo ese gasto, que por cada dólar de gasto en la compra de bienes y servicios, tiene que impactar en la economía produciendo $1.10 o $1.20. De igual manera es la inversión pública. Ayer mirábamos por los medios de comunicación cómo la inauguración del paso a nivel de la zona de Masferrer va a generar un impacto multiplicador, por un lado reduciendo los costos de los automovilistas en cuanto a gasolina, en cuanto a tiempos, y esto aumenta la productividad del país. Y volviendo al tema, entonces los componentes de la demanda interna, que son los catalizadores del crecimiento en este momento, son los que se han venido a recuperar de forma más lenta por la crisis ocurrida en 2008. Doctor, tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con nosotros porque esta mañana aquí en Hechos AM estamos conversando con el presidente del Banco Central de Reserva. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el presidente del Banco Central de Reserva, con el doctor Óscar Cabrera, y estamos analizando las proyecciones de crecimiento de El Salvador en este año 2016 y la situación económica que está enfrentando el país. Doctor, me gustaría que hiciéramos un apartado y que habláramos de la situación fiscal de El Salvador. ¿Qué tan grave es esta situación? Porque en los últimos días, hemos escuchado una cantidad importante de opiniones sobre el tema. Por ejemplo, se dice que El Salvador se podría quedar, o el gobierno salvadoreño se podría quedar sin fondos para cubrir incluso sus necesidades básicas. Me gustaría que usted, como analista y como economista, nos diera su punto de vista de esta situación. Yo creo que la economía salvadoreña está teniendo un problema de riesgo de liquidez. Y esto se manifiesta, como tú lo mencionabas, en que la emisión de letras del Tesoro de corto plazo han sobrepasado los 900 millones, pero por otro lado vemos que a causa de la alta polarización política, los préstamos solicitados por el gobierno de la República, que totalizan 1.200 millones, todavía no hemos encontrado ese consenso necesario. Y esto está ocasionando, digamos, que en el corto plazo se perciba como una crisis de las finanzas públicas. Sin embargo, si nosotros vemos la medida de solvencia para evaluar si existe o no esa crisis, encontramos lo siguiente. Por un lado, que la medida de solvencia
que usualmente se toma para evaluar es la deuda del sector público no financiero entre el Producto Interno Bruto. Esta deuda ha sobrepasado el 60%, pero si empezamos a escudriñar al interior de esta deuda, nos encontramos que hay un factor estructural que está explicando el crecimiento acelerado de la deuda. Y este crecimiento estructural es una reforma de pensiones que no se hizo de manera exitosa y que ya totaliza más de 13 puntos del Producto Interno Bruto. Lo que nos lleva es que la deuda del sector público no financiero alcanza un 47%, que en los últimos 4 años la deuda ha estado estable. ¿Qué significa que la deuda, quitándole las pensiones, esté estable en los últimos 4 años? Significa que ese derroche de gasto que se menciona, que se está desarrollando, es que no es el tal derroche. Lo que está sucediendo es que el 50% del déficit fiscal de la hacienda pública es explicada por el creciente incremento del pago de las pensiones. Es decir, la situación o los resultados actuales de las finanzas públicas en El Salvador son la suma de decisiones erróneas tomadas en el pasado y que han configurado una economía salvadoreña que en el banco pues denominamos como una economía inestable. ¿Y por qué? Primero, es una economía que desde la dolarización crece poco y su estructura productiva ha estado especializada en servicios de bajo valor agregado. El 95% de su empleo está en los servicios. Segundo, una incapacidad para crear empleo digno. Por ejemplo, usualmente los salvadoreños tenemos una memoria muy corta. Solo evaluamos que la creación de empleo en este año ha sido baja, pero no vemos que es un fenómeno estructural desde la década de los 90, desde la década de los 80. Tercero, altos niveles de concentración de la riqueza y del ingreso. Y por último, nuestras élites optaron por financiar el gasto corriente y el gasto en inversión del sector público a través de impuestos indirectos y a través del endeudamiento externo. No hubo una decisión desde la década de los 90 de cumplir con el rol importante de las finanzas públicas. ¿Y cuál es ese rol importante de las finanzas públicas? Es generar equidad, es decir, que la carga tributaria, que anda cercana al 15% en términos netos, el 66% de todo lo que recauda la hacienda pública es basado en impuestos indirectos, es basada en impuestos que sobrecaen en las espaldas de los hogares salvadoreños. Es decir, que estamos penalizando el consumo, cuando lo que tendríamos que hacer, y lo que sucede en otros países desarrollados, que ese 66% recae en las espaldas de los que generan más ingresos y los que tienen más riqueza. Yo creo que ese es el meollo del debate de las finanzas públicas. Y no nos perdamos, porque la alta polarización política no solo tiene que llevar a la aprobación de los 1.200, tiene que ir más allá. Nuestros políticos tienen que responderle a la población que la población lo que necesita es empleo digno, lo que necesita es crecer, es mantener su poder adquisitivo, que si yo tengo $100 en el bolsillo, pues no se me va a erosionar cuando yo vaya al mercado, yo compro pues lo mismo. Segundo, que también hay que tomar en cuenta las diferencias de los hogares que viven en el sector rural y en el sector urbano. Y ir más allá de este simple acuerdo. Creo que este es un buen paso que pueden dar
las fuerzas políticas, pero debemos ir más allá. Y tener mucho cuidado con estos controles que vamos a hacer de querer imponerle a la hacienda pública un límite de gasto o un límite de deuda. Ya hemos visto en el caso de la Unión Europea que las reglas no funcionan, incluso en países donde hay institucionalidad, no funciona. Hemos visto el caso de Grecia, donde se le han impuesto por parte de la Troika ajustes de reducción de gasto draconianos, porque se supone que cuando tú reduces el gasto, mientras todo lo demás permanece constante, el crecimiento se va a elevar. Esto no es correcto. Doctor, ¿debería enfocarse entonces un acuerdo en buscar, digamos, esos elementos que permitan dinamizar la economía y no enfocarse tanto en reducir el gasto? Porque se ha hablado tanto en los últimos días de este tema y la palabra despilfarro, usted sabe que ha estado presente en cada uno de los análisis que se han hecho, y entonces, pero me interesa mucho este punto, que lo que nos analicemos bien y que le quede claro a las personas que nos están sintonizando a esta hora, que usted no estaría de acuerdo, por ejemplo, en un acuerdo fiscal que se enfoque únicamente en reducir gastos y no vea más allá, por ejemplo, en factores dinamizadores de inversión, de generación de empleo, y que permitan, por ejemplo, que la economía pues alcance la ruta correcta. Claro, nosotros desde el Banco Central hemos venido impulsando con nuestros estudios, con nuestras recomendaciones, que el acuerdo tiene que ir más allá de la visión fiscalista. El acuerdo tiene que trazarse como objetivo fundamental tanto el sector empresarial como las fuerzas políticas, el Estado y los sindicatos, cuáles son las medidas de creación de empleo de aquí hasta el 2025, cuáles son las medidas de reducción de la pobreza, cuáles son las medidas de incremento del crecimiento económico y sobre todo, dentro de estos grandes objetivos, obviamente va la situación fiscal. Tenemos que encontrar cómo el gasto que se consense sea aquel gasto que produce $1.20. Aquel subsidio que en efecto va dirigido a los hogares de menores niveles de ingresos. Porque si no, entonces eso es una transferencia. Debemos de racionalizar los subsidios, pero sin caer en extremismos. Por otro lado, no puede haber un acuerdo fiscal si no hay un consenso en la manera como se va a recaudar. Y la recaudación en este país tiene que cambiar el timón, tiene que ser basado en impuestos directos y no basado en impuestos indirectos, como decía, que recae sobre las espaldas de los trabajadores. Debemos de crear oportunidades y asegurar el acceso igualitario de dichas oportunidades a todos los segmentos de la sociedad salvadoreña. Debemos de continuar expandiendo el gasto. Si es hasta 2015 donde el gasto de la economía ha recuperado los niveles previos a la crisis del 2008. Y acá es importante llegar a un acuerdo por el incremento de los salarios mínimos. No podemos dejar de lado el tema del consenso para incrementar los salarios mínimos. Los salarios mínimos de El Salvador, ajustados en paridad de poder adquisitivo, son los más bajos de la región centroamericana. No se puede competir basado en un círculo de bajos salarios. Y las políticas públicas, en lugar de ponerles reglas, lo que necesitamos son políticas más efectivas, más sostenibles y flexibles, porque tenemos un entorno muy expuesto al cambio climático, muy expuesto a fenómenos sismotectónicos, es decir, terremotos. El Salvador ha perdido desde el 2001 más del 20% en este tipo de efectos colaterales. Y lo que necesitamos son acuerdos políticos más cooperativos. Aquellos acuerdos políticos que independientemente el gobierno que llegue, esos acuerdos permanecen en el tiempo.
Un indicador de inestabilidad política en un país es cuando tú ves medidas, reformas que se tomaron hace 20 años y te encuentras que la mayoría de reformas se pretenden cambiar. ¿Qué te están diciendo? Que las reformas anteriores se tomaron sin el consenso de la población, que fueron reformas que a criterio de los formuladores de política de esa época eran las mejores para el país. Pero ¿por qué no se le preguntó a la población salvadoreña a través de un acuerdo si querían o no la dolarización? ¿Por qué no se le preguntó a la población salvadoreña si consideraban conveniente o no la reforma de pensiones? Son puntos donde debemos de ir incorporando a la población salvadoreña para llegar a un acuerdo nacional mucho más democrático, mucho más inclusivo. Doctor, ¿qué piensa usted respecto a la ley de responsabilidad fiscal de la que tanto pues está hablando, tanto pues analistas, tanto como sectores políticos, la Asamblea Legislativa, están hablando sobre la ley de responsabilidad fiscal? ¿Qué tan determinante, por ejemplo, puede ser una normativa de este tipo en este momento y que o que forme parte de un acuerdo político? Como dije, este tipo de leyes se han implantado en la Unión Económica y Monetaria. Algunas leyes, esas clavijas han sido apretadas sin un análisis objetivo de la situación económica y fiscal, y esto ha traído como consecuencia la contracción del Producto Interno Bruto, el desempleo. Miramos el caso de Grecia. Grecia desde el 2009 viene con sucesivos ajustes del gasto y cada año le dice la troika que el próximo año va a crecer. ¿Qué ha pasado? Que en términos acumulados ha perdido el 25% de su Producto Interno Bruto. Tasas de desempleo de 2 dígitos. Y esto yo creo que hay que tomarlo en cuenta. Nuestros políticos tienen que tomar en cuenta que la ley de responsabilidad fiscal puede traer beneficios al país, pero también en una economía dolarizada donde la única política que queda por el lado del gasto es la política fiscal, tenemos que encontrar ese trade-off. Sí, necesitamos el ajuste fiscal, pero tiene que ser un ajuste fiscal suave, como un descenso de un avión suave. No podemos hacer un ajuste fiscal como el que recomienda el Fondo Monetario, que en los próximos 3 años recortar el déficit primario en 3%. Primero, porque la medida de solvencia que utiliza no es la de la economía salvadoreña, que es deuda entre ingreso nacional disponible. Segundo, porque ellos creen que con la reducción del gasto vamos a crecer en el mediano plazo a 3%. Y aquí lo que están haciendo es subestimando el rol de los multiplicadores fiscales, que yo comentaba aquí a la población, que por cada dólar que el Estado invierte en un paso a nivel, va a producir $1.50 en la economía. El Fondo Monetario dice que no produce $1.50, sino que produce solo 0.5. O sea que por cada dólar de un paso a nivel que construimos, solo producimos 0.5. Y eso no es correcto. El Banco Central ha calculado estos multiplicadores y son 1.5. Por tanto, creo que acá este tipo de ajustes hay que debatirlo, y las fuerzas políticas deben de solicitarles análisis a los diferentes tanques de pensamiento. Deben de solicitarle también al Centro de Investigaciones Público, como es el Banco Central, cuál es su opinión también. Esto. Y, por tanto, volviendo al tema de la ley de responsabilidad, yo lo que sugeriría es que tengamos mucho cuidado, que en lugar de solucionar el problema fiscal, lo exacerbemos, y en lugar de reducir el ratio de la deuda a ingreso nacional, por el contrario, se eleve por la reducción del gasto. Recordemos que dentro del Producto Interno Bruto, el gasto no resta, sino que suma. Si reducimos el gasto, cae el crecimiento económico.
Bueno, existen también una serie de elementos que son importantes y que vienen dentro de estos informes que presentó el Fondo Monetario Internacional. Ya usted lo mencionaba, el tema subsidios, y bueno, en el debate político pues ha entrado este tema de lleno y mucha gente dice, bueno, hay que reducir los subsidios aún más, hay que focalizarlos aún más, porque hablaban, por ejemplo, del subsidio que se entrega al sector transporte, el subsidio a las personas que, por ejemplo, utilizan gas licuado de petróleo en sus casas, para, digamos, las personas que, de acuerdo al consumo de energía eléctrica. ¿Cómo ve usted esta situación, por ejemplo, y esto que obviamente genera muchas dudas en la población, sobre todo porque cuando los que son beneficiados dicen, bueno, nos van a quitar el subsidio? ¿Y qué debemos entender cuando se habla de focalizarlos aún más, cuando se habla, por ejemplo, de ver qué está pasando con ese dinero que se está invirtiendo cada año para otorgar un beneficio, digamos, a las personas de menos recursos en el país? Sí, usualmente dentro de la hacienda pública mundial, el concepto de subsidio son transferencias que hace el Estado a aquellos hogares de menores niveles de ingreso. Sin embargo, en algunos países, cuando su institucionalidad es débil o es pobre, hay lobbies políticos que hacen que ese subsidio focalizado se transforme en un subsidio generalizado. Y es acá el problema, porque muchos hogares de ingresos medios o altos ya han internalizado que ese subsidio es parte de su ingreso. Y vamos a iniciar ese proceso de focalización de los subsidios, que yo considero que es importante. Yo creo que esa focalización de subsidios que se haga por parte de la hacienda pública tiene que ser reinvertido, pero en gastos en inversión pública. Y otro tema que también ha sido muy controvertido es el tema de los salarios, de la reducción de los salarios. Yo creo que acá hay que tener mucho cuidado. Hay que hacer un análisis costo-beneficio, no solo de los efectos en términos de reducción de gasto, del congelamiento de los salarios, sino que también los efectos que va a tener en el crecimiento económico. El análisis se está quedando solo a la parte fiscal, pero si nos dan cuáles son esos escenarios al Banco Central, que es el Banco Central el que calcula las proyecciones de crecimiento económico, nosotros les podemos decir, vea, si vamos a reducir tanto por ciento de salario, esto va a impactar favorable o desfavorablemente en el crecimiento económico. Pero sí, desde el banco sugerimos focalizar subsidios, es importante focalizar subsidios, es necesario reorientar la forma como se están dando algunos subsidios, y un ejemplo es el subsidio del transporte, que vaya al sujeto, como es en otros países. También que los salarios públicos, tiene que haber una base de comparación de los salarios públicos. No es justo que unos trabajadores en el sector público sí tengan incrementos continuados de sus salarios y el resto no. Yo creo que hay que encontrar también una equidad al interior de los trabajadores del Estado y quitarnos de la mente esa concepción que los trabajadores del Estado son los menos productivos del país. Creo que eso no es justo. Muchas personas se fajan trabajando en el sector público, y el problema que tenemos es que no tenemos indicadores para demostrarle a la sociedad salvadoreña que los trabajadores, que nosotros los que trabajamos en el sector público, somos gente eficiente, somos gente que estamos aportando a la productividad de este país. Otro es por el lado de los ingresos. Yo creo que es bueno reducir gasto, es necesario reorientar gasto, pero también por el lado de los ingresos. Fíjate, nosotros estamos suscritos a que queremos cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, pero nos dice Naciones Unidas que nuestra carga tributaria al menos tiene que ser un 20%. Todavía tenemos una brecha de 5%. Segundo, tenemos que hacer amplias reformas a los códigos tributarios, porque debemos de reequilibrar estos impuestos indirectos versus los directos, ¿verdad? También debemos de impulsar
el aumento del impuesto sobre la renta en aquellas personas físicas. ¿Por qué? Porque en los deciles de mayor nivel de ingreso, la tasa efectiva de tributación es del 5%, cuando la mayoría de la población que tributa, la tributación efectiva es del 30%. Entonces, hay un espacio para mejorar la tributación. Y segundo, mirábamos con sorpresa cómo la Comisión de Competencia de la Unión Europea hacía una investigación sobre estas exenciones de impuestos que se le dieron a algunas compañías en Irlanda, ¿verdad? Donde incluso, estaba erosionando la base imponible de la Unión Europea. Por igual, en El Salvador, con la develación de los Panama Papers, yo creo que hay un reto para la hacienda pública de empezar a plantear reformas. Y creo que el ministro de Hacienda ha empezado ya con una campaña de presentar a la Asamblea Legislativa de sendas reformas que son necesarias. Tenemos que hacer una nueva pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 porque ya venimos con las conclusiones de la entrevista de hoy. Estamos ya en el trayecto final de la entrevista de esta mañana. Estamos conversando con el presidente del Banco Central de Reserva, el doctor Óscar Cabrera. Hay un punto que me interesa, doctor, que hablemos, y es este tema de la evasión y la elusión de impuestos. Mucha gente hace análisis y dice, bueno, uno de los problemas de El Salvador se resolverían, o muchos de los problemas de El Salvador se resolverían con que se vaya a cobrar a la gente que no ha pagado los impuestos y que se cierren todos los espacios por donde se permite, por ejemplo, la elusión. Entonces, ¿qué nos podría decir usted en su análisis como economista y como conocedor de estos temas? ¿Es así de fácil la situación? Sí, el tema de la evasión no es fácil acá ni en los Estados Unidos. Es un proceso para ir reduciendo la evasión fiscal. Nuestras estimaciones son que hay alrededor de un 34% de evasión fiscal. Nuestros cálculos son alrededor de 1.400 millones, pero digamos que nos trazáramos como objetivo de aquí a los próximos 5 años de reducir la evasión fiscal del 34 al 24, es decir, 10 puntos, nuestras estimaciones son como entre 500 y 600 millones aproximadamente de mayor recaudación. Pero no es correcto pensar que que esa evasión de un año a otro va a ser cero. Eso es imposible. Y por otro lado también, como mencionaba, hay que revisar todos los códigos tributarios para ver qué flancos están abiertos donde se está potenciando este tipo de situaciones, pero por otro lado también de un mayor esfuerzo en la parte de la supervisión que den recibo. En otros países del mundo hay lo que se llaman las loterías de la hacienda pública, en la que las personas exigen su recibo y ese recibo usted lo incorpora para ser sujeto de una lotería. Al final del año la hacienda pública, supongamos, rifa por ser pues un buen contribuyente. La hacienda rifa $500,000. Esto es muy típico en los países del sudeste asiático, ¿verdad? Exactamente. Pues este tipo de iniciativas creo yo que serían importantes. También volver al tema de la situación fiscal. La situación fiscal no se va a resolver simplemente con la aprobación de los 1.200. Vamos a resolver el tema del riesgo de liquidez de corto plazo que se habla. Pero después, cuando vemos el calendario de amortizaciones del pago de la deuda, lo que vamos a encontrar es que si no resolvemos la situación de la reforma de pensiones que está erosionando, digo yo, en términos del 50% del déficit fiscal, pues vamos a tener en el futuro
otras situaciones pues de riesgo de liquidez. Y creo que es parte de los esfuerzos. Ahora, por otro lado, si tú me lo permites, también quisiera mencionarle a la población salvadoreña que este día el Banco Central va a tener una actividad en la cual estamos celebrando el 8º aniversario del programa pues, de educación financiera, y en el que vamos a presentar la encuesta de capacidades financieras. Hemos hecho una encuesta a nivel nacional para calcular cuál es el índice de educación financiera de El Salvador con el cual nos comparemos con el mundo. Y este índice va desde la población sabe cómo calcular su tasa de interés, la población sabe cuál es el costo total de un crédito, la población sabe a dónde abocarse cuando tiene un problema con una entidad bancaria. Este tipo de situaciones creo que las vamos a ir discutiendo y plantearle a la población salvadoreña que uno de los roles fundamentales del Banco Central es prevenir corridas bancarias, prevenir riesgos de liquideces, y por eso el banco tiene una función que es importante no solo en economías no dolarizadas, sino que en economías dolarizadas. El banco tiene la función de prestamista de última instancia, es decir, ya el banco ya no emite colones, pero el banco tiene otros recursos con los que puede darle esa solidez. Y tenga presente la población salvadoreña que el banco a lo largo de sus 82 años de historia está aportando a la estabilidad del sistema financiero y aportando a la economía salvadoreña. Doctor, le queremos agradecer que ha hecho espacio en su agenda para acompañarnos aquí en la entrevista de Hechos AM. Ha sido un placer recibirlo. Muchas gracias y un saludo a la población salvadoreña. Así cerramos el espacio de la entrevista correspondiente a ese día. Les invitamos a que continúen, por supuesto, con la señal de Canal 12, porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos.